Vamos a ver ahora máximos, mínimos y puntos críticos. Entonces, ya habíamos definido, ¿se acuerdan cuando vimos el teorema de Weierstrass en continuidad? Definimos lo que eran máximos y mínimos absolutos. Vamos a repetir esa definición para recordar un poco. Entonces, vamos a decir que una función f tiene un máximo absoluto en un punto C de su dominio si f de C es mayor o igual a f de x para todo x en el dominio de la función. Creo que cuando lo definimos en la unidad 4, lo definimos el máximo absoluto sobre un intervalo. ¿Sí? Acá la definición es más general, decimos máximo absoluto sobre todo el dominio de la función. El punto C se llama punto de máximo y f de C, o sea, el valor que toma la función en ese punto, es el valor del máximo. Valor de máximo. Bueno, análogamente, se define un mínimo absoluto. Vamos a escribir un poco. Análogamente, f tiene un mínimo absoluto en un punto, cambiemos la letra para no confundir, en un punto D del dominio de f, si, y acá está la diferencia clave en la definición, si el valor de la función en ese punto que yo digo que es el punto de mínimo es más chico o a lo sumo igual al valor de la función en cualquier punto x que esté en el dominio de la función. El punto D se llama punto de mínimo y el valor que toma la función ahí, f de D, es el valor de mínimo. Entonces, esa es la definición. Sí, Lautaro, solamente copié esto. Definición de máximo absoluto y mínimo absoluto en el dominio de una función f en su dominio. Ejemplo. Supónganse que tomamos la función f de x dada por el valor absoluto de x. Si no digo nada, acuérdense, cuando no aclaramos nada respecto al dominio, decimos el dominio son todos los reales o todo el subconjunto, o todo aquel subconjunto de los reales en el cual la función está definida. O sea, si la escribo así, el dominio serían los reales. Entonces, esta función, gráfico, acuérdense, la B corta, si la miro en todo R, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que podemos ver es que hay un valor, ¿sí?, que es x igual a 0, en el cual la función toma el valor más bajo de todos. O sea que esta función tiene un mínimo absoluto en x igual a 0. El valor de mínimo, o sea, ¿cuánto vale la función en ese mínimo? Bueno, vale 0. Es f de 0
igual a 0. Y no tiene máximo absoluto. ¿Por qué no tiene máximo absoluto? Porque si la vemos en todo R, bueno, cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, esta función tiende a infinito, ¿sí? O sea que la función se puede tomar valores tan grandes como ustedes quieran. ¿Sí, Vera? ¿Para dónde? Ahí. A ver, corro el cero. Ahí, se ve mejor. Ahora, si restringiéramos, por ejemplo, el dominio, por ejemplo, decimos si f ahora está definida, qué sé yo, de menos 1, 2 en R, dada por f de x, valor absoluto de x, bueno, acá la cosa va a cambiar. De hecho, esta función es continua y acuérdense que el teorema de Weierstrass nos decía que en un intervalo cerrado toda función continua alcanza su máximo y su mínimo absoluto. Entonces, si restringimos el dominio al intervalo menos 1, 2, entonces lo que le va a pasar a esta función es que el 1, la b corta, vamos a tomar solamente un pedazo, parece de hecho más una tilde, ¿no? En ese dominio. Y fíjense que acá, en este dominio, sí la función tiene el mínimo absoluto, que es el mismo que antes, pero también tiene un máximo absoluto. ¿Dónde tiene el máximo absoluto? Entonces se tiene que fijar en todo el dominio donde lo están viendo, cuál es el punto más alto del gráfico de la función. Exacto, en x igual a 2, en x igual a 2, ¿sí? Fíjense que la función alcanzó el punto más alto de todo su dominio. Valor de máximo, 2. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, tiene, como antes, un mínimo absoluto en x igual a 0 y tiene un máximo absoluto en x igual a 2. ¿Está bien? Y está claro además que en x igual a menos 1 no tiene un máximo absoluto, porque ese no es el punto más alto que alcanza el gráfico. En todo el dominio lo estoy mirando, ¿no? Bien, buena pregunta. Iba a dar ese ejemplo, de hecho. Entonces, por ejemplo, pregunta Diego qué pasa con la función x cubo. Entonces, x cubo la miramos, si no aclaro nada, en todo su dominio, todo R. ¿Sí? ¿Qué será que le pasa a esa función? Entonces, el gráfico de esa función es, bueno, una curva similar a una parábola para los x positivos, y como es impar, es simétrica respecto al origen, o sea que tenemos una cosa así. Este es el gráfico de x cubo. Entonces, ¿qué le pasa a esta función? En todo R, ¿les parece que tiene máximo, mínimo, absoluto? Es casi, Conrado, en el ejemplo, Conrado pregunta algo del ejemplo anterior, así que te respondo. Casi, no es un punto crítico que lo vamos a definir ahora, pero sí es un punto a analizar. Es especial, digamos, de cierta forma, ese punto. Entonces, esta función, fíjense, x cubo, no tiene en todo R, ¿sí? Si vemos el dominio todo R, no tiene ni máximo ni mínimo absoluto, porque la función tiende a infinito cuando x tiende a infinito y tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, sin restringir, o sea, escrita así, definida en todo R, esta función no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. ¿Sí? Pues, bueno, podemos escribir que el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo es infinito, o sea que la función se hace tan grande como quieran, y
cuando x tiende a menos infinito, la función se va a menos infinito, o sea que los valores de la función se hacen tan chicos como ustedes quieran. Si la restringe a un intervalo, aclaro, cerrado, sí, eso es importante, ahí sí. ¿Sí? Si el dominio es un intervalo cerrado, sí, porque va del teorema de Weierstrass. Si es un intervalo abierto, no. ¿Estamos? Entonces, esta sería la definición de extremos absolutos. ¿Sí? O sea, un máximo o un mínimo absoluto es un extremo absoluto. Esperen que lo escribo acá. Exactamente, Diego, sí. Si el máximo o mínimo absoluto existe, son. O sea, por un lado tenés un número que es un punto del dominio, eventualmente, ¿sí? Y además, en ese punto del dominio, la función obviamente toma un valor, ¿sí? Y ese es lo que dijimos que es el valor de máximo o de mínimo. Por ejemplo, acá el punto más bajo es 0, acá el punto más bajo es 0 y el punto más alto es 2, ¿sí? Y así. Pero sí, es un valor definido. Si existe, es un valor definido. Entonces, lo que dije recién es que un máximo o mínimo absoluto, en general, cualquiera de las dos, se llama extremo absoluto de la función. Extremo absoluto de f. Vamos a ver ahora extremos locales, ¿sí? Que es lo que les había prometido. Sí, mira, esto, acá dije, un máximo o mínimo absoluto se llama extremo absoluto de f. O sea, cuando decimos extremos, por referir ya sea un máximo o un mínimo. Ahora vamos a ver extremos locales. Sí, extremo local, les había prometido esta definición cuando vimos el teorema de Weierstrass. Es algo que pasa localmente, ¿sí? No en todo el dominio, ¿sí? Sino en un cierto intervalito. Entonces, definición. F tiene un máximo local en un punto C de su dominio si hay algún intervalo, o sea, si hay, es decir, si existe algún intervalo I abierto, queda mejor decir un intervalo abierto I, para si lo escriben, si hay un intervalo abierto I que contiene al punto C y tal que la función en C le gana, es mayor o igual a la función en cualquier X, pero ya no es en cualquier X de todo el dominio. Ahora es solamente de ese intervalito. El punto C se llama punto de máximo local de F. Análogamente, se define un mínimo local.
Entonces, a ver un ejemplo. Me voy a inventar un ejemplo. Supónganse... bueno, me es más fácil si hago el dibujito primero y después me invento la función. Porque tenía preparado un ejemplo acá, pero no me gusta tanto. Entonces, supónganse que hago algo así. Bueno, vamos a hacer. Por ejemplo, hago ahí un pedazo de parábola. ¿Sí? Qué sé yo, si quieren, para que sea más fácil a la hora de escribir la fórmula, que sea la menos x cuadrado más 1. Y a partir de este punto, del punto 1, 0, trazo una recta de pendiente 1. Y a partir del punto menos 1, 0, trazo hacia la izquierda una recta de pendiente menos 1. ¿Sí? Entonces, ese gráfico me va a servir. Entonces, a ver cómo podríamos escribir esta función por partes. Podríamos decir que si x está entre menos 1 y 1, vamos a hacer que la función esté dada por menos x cuadrado más 1 si x está en menos 1, 1. Después, para los x más chicos a menos 1, es la recta menos x menos 1. ¿Sí? Si x es más chico que menos 1. Y si x es más grande que 1, tengo la recta x menos 1. Si x es más grande que menos 1. Fíjense que estas tres renglones pegan bien, ¿no? En el menos 1 y 1 la función es continua. Por cómo me la inventé. Si Profe, ¿no evalúan sería todo. más grande que 1? ¿Cómo? La Eso última sí. definición. Sí, gracias. Acá, fíjense, esto si no, como está escrito, hay un error grave porque esto no sería una función, porque le estoy asignando más de un valor a ciertos x del dominio. Acá es más 1, ¿sí? Si x es más grande que 1, lo defino como esta recta, dependiente 1. ¿Sí? O sea, x mayor a 1. Bueno, entonces ahora la pregunta es si esta función tiene extremos locales. Entonces, fíjense, ¿tiene máximo absoluto? No tiene máximo absoluto. Exacto, porque para tener máximo absoluto yo tengo que tener un punto, tiene que alcanzar una cima, el gráfico de la función, una cima en todo su dominio. Y fíjense que yo cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la función también tiende a infinito. O sea que f no tiene máximo absoluto. ¿Sí? Pues el límite cuando x tiende a infinito de la función coincide con el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y me da infinito. Pero sí tiene máximo local, porque para ver máximo local yo me tengo que fijar en una cima de montaña, pero local si quieren. ¿Sí? Es como, imagínense que ustedes ven, no sé, toda una cordillera. ¿Sí? Entonces ven la cordillera, tienen muchas montañas, muchas cimas, ¿sí? Alguna será la más alta de todas, ¿sí? Después tienen un valle, otra montaña, otra montaña. Dentro de cada montaña tiene su propia cima. Y eso sería un máximo local dentro de si quieren, el gráfico de la cordillera. ¿Está bien? Si hacen un mapa topográfico, por ejemplo. ¿Sí? Tendrán un absoluto, qué sé yo, acá tendrán un Everest, ¿sí? Donde se alcanza la altura más alta de todas. Ese es el máximo absoluto. Pero un máximo local lo van a tener cuando es el punto más alto en un cierto entorno. O sea, alrededor del punto donde estoy mirando, estoy en la cima. ¿Sí? Entonces, supóngase,
Si alguno de ustedes está en un edificio de, no sé, de 10 pisos y sube a la terraza, ¿sí? Y bueno, capaz que alrededor tienen edificios de 20 pisos, que son más altos, pero ustedes están en un máximo local dentro de su edificio, digamos. Están en el punto más alto del edificio. Entonces, fíjense que acá eso pasa, ¿no? O sea, en el punto x igual a 0, tenemos un máximo local, porque están en la cima de un local de una montañita. La definición nos dice que si es el punto más alto que toma la función en un intervalo abierto que contenga el punto. Y bueno, sí, en cualquier intervalo abierto que esté en el menos 1, 1, me sirve para que se cumpla la definición de máximo local. Entonces, f tiene un máximo local en x igual a 0. Pues f en 0 es más grande, puedo poner mayor o igual en realidad, es mayor o igual a f de x para todo x en algún intervalo que contenga el punto. Por ejemplo, menos 1, 1. Puede ser más grande inclusive o puede ser más chico también. ¿Sí? Hasta le sirve cualquier intervalo en el cual la función acá todavía no alcanzó a pasarle al 1, ¿no? Pero bueno, la definición me dice si hay algún intervalo. O sea, por más chiquitito que sea, ya está, es suficiente para decir que tiene un extremo local. ¿Se entiende eso? Entonces, acá hay un máximo local, que no es absoluto. ¿Esta función tiene mínimos locales o absolutos? Sí. ¿En dónde tiene mínimos? ¿Y de qué tipo son? Bien, dice Lautaro, en menos 1, 1. Entonces, para ver mínimos, en vez de ver el punto más alto de una montaña, me tengo que fijar el punto más profundo de un pozo, si quieren, ¿sí? Entonces, fíjense, ven el gráfico y el punto más bajo acá del gráfico lo tienen cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1, ¿sí? Son locales, pero además también son absolutos, ¿sí? Porque, bueno, primero que en los dos la función vale lo mismo, ¿sí? Podría haberla echado un poquito distinta para que uno no sea absoluto, pero bueno, no me di cuenta. Sí, entonces en este caso los dos son locales y también los dos son absolutos, ¿sí? Porque es el punto más bajo que alcanza el gráfico de la función. Entonces vamos a escribir eso. F tiene mínimos locales que también son absolutos en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Marcos, ¿es la unión de dos funciones? Bueno, no, la f ya es toda una sola, ¿no? Está definida así. Es cierto que ahí se pegan curvas definidas por ecuaciones distintas, ¿sí? Pero justo las elegí de forma tal que se peguen. O sea, la función es esta. No te confundas, no es que la parábola así y demás. Este es el gráfico de la función f. ¿Se entiende? Pero el local solo tengo que tener en cuenta una sola función o solo un intervalo. No, para el local tenés que tener en cuenta una sola función porque siempre es una sola función la que estamos analizando. La definición, f tiene un máximo local en, bueno, y f es una sola función. En este ejemplo, la sola función es esta, f. No importa que esté definida por partes. ¿Sí? Ahora, está bien, creo que entiendo lo que decís. Entonces, si te parás, por ejemplo, acá en el 1, ¿sí? Decís es local. Bueno, ¿por qué? Porque si te vas tanto a la derecha como a la izquierda, los valores de la función son más altos, ¿sí? Y sí, obviamente, si te vas a la derecha, te tenés que fijar en la recta,
y si te vas hacia la izquierda te tenés que fijar en la parábola. ¿Es esa a eso apuntaba la pregunta? Claro, sí, obviamente. Obviamente. Porque a la derecha no tiene sentido pensar en la parábola, porque la parábola no tiene nada que ver acá. Para x más grande que 1, la parábola, chao, desapareció. Así como para x a la izquierda de 1, la recta también desapareció. Entonces, te fijas en cómo está definida la función de cada lado. ¿Sí? Bueno, genial. Santiago, ¿no hay problema con que el mínimo absoluto sea en 2x? No, ningún problema. Ningún problema. De hecho, uno puede tener infinitos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Ejemplo, f de x, seno de x. ¿Sí? Esta función tiene infinitos máximos absolutos e infinitos mínimos absolutos. Fíjate el gráfico, Santiago. Entonces, la famosa curva del seno es o así, la corto ahí, sigo para acá, uy, etcétera. Sí, tienen la misma amplitud las ondas. Bueno, soy muy malo dibujando. Entonces, sabemos que vale 1, el seno vale 1 en pi sobre 2, después si suman 2 pi de vuelta, o sea, esto es pi sobre 2, acá tienen pi, acá tienen 3 pi sobre 2, acá tienen 2 pi, y acá tienen 5 medios de pi. Entonces, lo mismo para la izquierda, acá 0, menos pi sobre 2, menos pi, menos 3 medios de pi, etcétera. Fíjense que en todos estos puntos, menos 3 medios de pi, pi sobre 2, 5 pi sobre 2, etcétera, son infinitos puntos donde tienen cimas de montañas y todas tienen la misma altura, ¿sí? Todas valen, ahí siempre la función vale 1, así como en los mínimos la función vale menos 1. Entonces, esta función f tiene infinitos puntos de máximo local y absoluto. De máximo, local y absoluto. ¿Dónde? En x de la forma pi sobre 2 más 2k pi con k entero. Y f tiene infinitos puntos mínimos, infinitos puntos de mínimos locales y absoluto, en donde en los x de la forma, bueno, si quieren, menos pi sobre 2 más 2 por k por pi con k entero. ¿Se entiende? Santiago, responde tu pregunta. Sí, o sea, extremos pueden tener uno, una cantidad finita, ninguno o infinitos inclusive. ¿Sí? Todo va a depender de la función. ¿Cómo? Vera, no se ve esta parte, perdón. Es con K perteneciente a los enteros. ¿Eso es pregunta? Tangente no tiene máximo absoluto, muy bien, Diego, ni tampoco tiene mínimo absoluto. ¿Sí? Salvo que la restrinja a un intervalo cerrado que esté estrictamente contenido en una franja. O sea, un intervalo cerrado en el cual la función sea continua, entonces Weierstrass te garantiza que ahí sí tiene extremos absolutos, pero si no, no.